Muy bien, hermanos. Entonces, tenemos un discurso que va a ser presentado por nuestro hermano superintendente, hermano Antonio Silva, y el tema es: pongámonos en contra del diablo. ¿Qué o quién es el diablo? Esa es la pregunta. ¿Qué o quién es el diablo? Hacemos esta pregunta porque para muchas personas el diablo es tan solo un concepto, un símbolo, ¿ah? Algo que hay dentro de las personas que simboliza la maldad. Así como cuando uno habla de la codicia, de la envidia, que no es una persona, no hay alguien que se llame codicia o alguien que se llame envidia, estamos hablando de un concepto. Para muchas personas, eh, el diablo es un concepto, nada más que eso. Y eso es lo que hace que hayan diferentes creencias con respecto a él. Pero respondamos primero esta pregunta. ¿Qué es el diablo? El diablo es un ser real y no es tan solo un símbolo de la maldad. Entonces, respondamos ahora a la segunda pregunta. Entonces, ¿quién es el diablo? Bueno, la Biblia nos enseña lo siguiente con respecto al diablo. Por favor, busquemos lo que dice Juan capítulo 8, que los invito a buscar. Juan capítulo 8, versículo 44. Y fijémonos en las palabras que el propio Hijo de Dios dijo respecto a esta persona. Dice el versículo 44, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino. Y fíjese lo que dice de los comienzos de esta persona. No se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Y aquí nos dice algo bien interesante que caracteriza a esta persona. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, claramente aquí la Biblia nos está identificando a una persona, ¿cierto? Que es el diablo y que tuvo un comienzo. Como menciona muy claramente el versículo, este en su inicio, ¿cierto? Era una persona fiel a la verdad, pero abandonó ese derrotero, se convirtió en el diablo, el principal enemigo de Dios y el principal enemigo de la humanidad. Y esto lo hizo en el inicio de la historia del hombre, en el jardín de Edén. Ahí él escondió su identidad, habló a través de una serpiente, como podemos ver en la imagen número 1, si la podemos ver ahí, excelente. Y ahí está, ¿cierto? Una persona llena de envidia, llena de actitudes malas. Entonces él decidió esconder su identidad y a través de esa serpiente le habló a Eva. Y como muy bien dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:44, él solo dice mentiras. ¿Y qué le dio a entender él a Eva? Él le dijo, ¿cierto? Que Dios mentía a Eva. ¿Pero quién estaba mintiendo? Él estaba mintiendo. Después él le dijo a Eva que ella iba a ser igual a Dios. ¿Pero quién quería ser igual a Dios? Él quería ser igual a Dios. Entonces, hasta cuando quiere hacer algo, miente para todas las cosas. Por eso que Jesucristo dijo que Él era el padre de la mentira. Bueno, Satanás no solo tomó él este derrotero, sino que con sus mentiras, con sus embustes, ha logrado que muchas personas, incluidos muchos seres espirituales como él, se unan en esta rebelión a Dios. Entonces, primero, estamos aclarando que el diablo no es tan solo un concepto, una idea, algo que puede haber dentro de las personas, sino que es una persona, es un ser lleno de maldad. Y lo que más hace es mentir. ¿Y cuánto poder tienen sus mentiras? Ha logrado engañar a personas que uno diría, pero ¿cómo podría engañar a otros ángeles? Son muy buenas sus mentiras.
se las creyeron y lo han seguido en su derrotero. Entonces, aquí surge una pregunta. Si el diablo es mentiroso, ¿cierto? Y ha logrado engañar a otros, ¿me va a poder engañar a mí? ¿Podría él influir de alguna forma en mi vida? Fíjese que el Creador, Jehová Dios, nos advierte de esto, de la influencia que puede llegar a tener el diablo en todas las personas. Y pongamos la segunda imagen, por favor. Como él es un mentiroso, él logra influir en las personas sin que ellas se den cuenta. Claro, porque él es mentiroso. De hecho, como se ve en la imagen, estas manos oscuras, ¿cierto? Que como que dominan, como si tuvieran hilos que manejan a los títeres, él tiene bajo su control tres poderes muy importantes que existen en el mundo hoy día. Ya los describiremos. Pero con esos tres poderes que él domina, y como se ve detrás de los representantes de estos poderes, él logra controlar a toda la humanidad que se ve detrás. Él tiene una influencia que es igual que el aire, como describe la Biblia, pero este es un aire tóxico, no es un aire puro, ¿cierto? No es un aire que nos haga bien, al contrario, nos intoxica. ¿Cuáles son estos tres poderes que está utilizando hoy Satanás, como se ve muy bien en la imagen? Bueno, si los describimos de izquierda a derecha, ¿cierto? Tenemos a la izquierda a una persona que parece un político, ¿cierto? Está hablando, dirigiéndose ahí a la gente. Y así es, Satanás controla hoy el poder político que mueve este mundo. Al medio tenemos a un hombre ahí ofreciéndonos unas llaves de un auto, un contrato, el poder comercial. Y a la derecha no hay mucho que decir, ¿cierto? También Satanás hoy se vale de las religiones para controlar a las personas. Pensémoslo un poco. ¿Hay alguien que pueda vivir fuera de estos tres poderes y decir, no, yo me mantengo al margen de esto? Quizás alguien diga, bueno, yo no soy político, yo tampoco soy religioso, pero podemos vivir sin el sistema comercial, podríamos sobrevivir sin pagar cuentas, sin comprar nada. No podemos, ¿cierto? Así que de alguna forma este poder político, o más bien el comercial, nos afecta. Bueno, hay otras personas que viven bajo, sobreviven y su vida se beneficia económicamente de uno de los tres poderes. Piensen esto, ¿en qué momento el sistema comercial, pensando en la persona que sale al medio, en qué momento el sistema comercial nos va a decir, ¿sabes qué? Ya, no compres más tele. La que tienes es suficiente. Quédate con la que tú tienes. ¿Cuántos años tienes? ¿10 años? Te va a servir 20 años más, ¿no? No te compres otra televisión. ¿Es así? ¿O en qué momento cree usted que los políticos nos van a decir, ya, nunca más vamos a hacer campaña, no vamos a molestar a la gente, no vamos a rayar las murallas, no vamos a tirar panfletos, no vamos a hacer campaña, vamos a dejar tranquilas a las personas, no los vamos a llamar por teléfono pidiéndole el voto? Jamás. Eso es lo que demuestra que hay alguien, ¿cierto?, que está detrás de estos poderes políticos, o más bien religiosos y comerciales, y que nos dominen o intenta dominar. Pensemos entonces, ¿cuántas personas viven hoy influenciadas por el poder político, religioso y comercial? Estos poderes generan trabajo, pero por sobre todo, aparte de que han atrapado a las personas, difunden un mismo concepto. ¿Y cuál es ese concepto? Estos tres poderes. El concepto es, podemos vivir sin Dios, nos podemos arreglar nosotros. Si nos ponemos de acuerdo, si las religiones con los políticos se ponen de acuerdo, si la economía mejora, si elegimos a tal candidato, las cosas van a seguir funcionando. Y eso es una mentira. Claro, como estamos viendo, Satanás se vale de las mentiras. Por lo tanto, lo que hay detrás de estos tres poderes es una verdadera amenaza. Y tenemos que reconocer que a nosotros también nos pudiera afectar. Mire, fijémonos en lo que dice aquí la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que los invito a buscar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Dice la Biblia, mantengan su buen juicio y estén vigilantes. Fíjese esta expresión. Su adversario, el diablo, anda a su alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien.
Hay varios conceptos interesantes en este versículo. Dice buen juicio, vigilantes, y después dice su adversario. Analicemos estas dos primeras expresiones, buen juicio y vigilante. Estos dos conceptos nos dan la idea de estar alerta, ¿cierto? De estar atentos, a no descuidarse, no creer todo lo que nos dicen ciegamente, ¿no es cierto? Claro, como hemos visto y hemos descrito, el diablo es un mentiroso, así que si no estamos alertas, si no tenemos buen juicio y vigilante, no, deberíamos empezar a creer una de sus mentiras. Y luego la expresión dice su adversario. Como mencionábamos al principio, el objetivo de Satanás era rebelarse en contra de Jehová. Pero el versículo no dice el adversario de Dios quiere hacer esto, dice su adversario o tu adversario. Por lo tanto, usted está en una lucha en contra de Satanás, porque él quiere pasarnos a su lado y que le demos la espalda a Jehová. Entonces surge la pregunta, como dice el título de este discurso, pongámonos en contra del diablo. ¿Cómo me pongo yo en contra de él? Tengo un enemigo que es un mentiroso profesional y que le ha resultado hasta cierto grado. ¿Cómo puedo yo evitar creer sus mentiras y que me atrape? Fijémonos en lo que dice la propia Biblia, aquí en Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, versículo 7. Fijémonos en lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice ahí, por lo tanto, sométanse a Dios, pero opónganse al diablo. Y mire la expresión final. Y él, Satanás, el diablo, huirá de ustedes. ¿Nota usted ahí en este versículo alguna ambigüedad? ¿Alguna posibilidad de que se dé una cosa si es que se da la otra? Es categórico el versículo, ¿cierto? Dice, pónganse o sométanse a Dios o pónganse al diablo y él huirá de ustedes. O sea, si hacemos una cosa, pasará la otra. Es así. Por lo tanto, esto nos da esperanza. Es decir, la esperanza de que el diablo no tiene por qué atraparnos, ni tiene por qué derribarnos y sacarnos del camino en el que estamos, en el que hemos decidido estar. Pero como él es un mentiroso profesional, es muy importante que cada uno de nosotros, para lograr el efecto que se menciona en este versículo, identifiquemos muy bien cuáles son sus tácticas, que las conozcamos, para que no lleguemos a creerlas. ¿Cómo puede usted protegerse de estas mentiras y engaños? Bueno, como vimos en la imagen anterior, él utiliza estos tres poderes principales para promover sus mentiras, sus embustes, sus engaños. La política, la religión y el sistema comercial. Básicamente, tenemos que estar alerta contra estas tres cosas para que él no nos atrape, para que él no nos devore, como decía 1 de Pedro 5:8. Vamos a analizar estas tres cosas y algunos otros detalles más a los que hay que poner mucha atención para que podamos oponernos a él. Primera cosa con la que hay que estar alerta para oponernos al diablo. No tengamos ningún contacto con la religión falsa, como veíamos en la imagen. Las religiones falsas hoy día están influenciadas por Satanás el diablo. Y lo notamos porque enseñan mentiras. Muchas personas hoy se han dado cuenta de que al leer la Biblia, comparan con lo que le enseñaron en su iglesia y no tiene nada que ver. ¿Qué es eso? ¿Es solo un error? No, es una mentira que se está enseñando. Y el que está detrás de eso es Satanás el diablo. Jehová exige que quienes se quieran acercar a él le den adoración exclusiva. Por lo tanto, si usted está estudiando la Biblia o es una persona que nos está visitando por primera vez, queremos decirle que si usted quiere acercarse a Dios, debe darle a Dios la adoración que Él ha descrito en la Biblia y no lo que enseñan las iglesias, puesto que estas enseñanzas están lamentablemente infestadas o infectadas, ¿cierto?, por mentiras. Estas enseñanzas que están infectadas de mentiras pudieran estar disfrazadas. O sea, parecer verdad, parecer algo bien interesante, pero la verdad es que no es más que un disfraz de la mentira. En esto es lo primero en lo que hay que poner atención para oponernos al diablo. ¿De qué otra forma podemos oponernos a Satanás? Ser neutral en asuntos políticos.
Pasa que a veces muchas personas se declaran neutrales cuando el ambiente político que hay no les gusta. Quizás el candidato que se está promoviendo, ¿cierto? O la ley que se piensa emitir, en realidad no me gusta, no me interesa. Así que en este caso yo voy a ser neutral. No voy por ningún lado. Pero el ser verdaderamente neutral es una postura que alguien toma no solo cuando el ambiente o la situación no le gusta o no le acomoda. La persona neutral siempre lo es. Siempre lo será. Es una decisión que es mantenerse al margen, completamente al margen, independiente del color político, independiente del escenario político que haya, del ambiente que haya, si nos beneficia o no nos beneficia, o incluso si nos perjudica. La persona neutral se mantiene completamente al margen de todo el ambiente político y solo le da su devoción, ¿cierto? Y su apoyo a otro gobierno, al reino de Dios. Si queremos oponernos a Satanás, entonces tenemos que estar alerta en esto. Porque el diablo pudiera hacer que uno se ponga la camiseta de un partido político, o quizás no, tan solo que tenga el color político en el corazón, o tan solo una opinión con respecto a cierto asunto político. Y si empezáramos a tener esa idea de que mi opinión con respecto a este político o a lo que va a hacer determinado país o determinado personaje, ya pudiéramos estar empezando a aceptar algo de lo que este sistema de Satanás desea promover. Por lo tanto, tenemos que ser completamente neutrales y así nos opondremos a Satanás. Tercer aspecto en el que podemos oponernos a Satanás. Veámoslo en la Biblia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, el versículo 24. El propio Señor Jesús dijo, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Fijémonos que aquí Jesucristo nos dio una clave muy buena para oponernos a Satanás. No entramparnos con el materialismo. Mire, porque el versículo dice, fíjese en los detalles, dice, amará a uno, odiará al otro o despreciará al otro. En el fondo el materialismo va no por tanto lo que hacemos, sino por lo que sentimos. Claro, porque si no Jesús podría haber dicho, no sean esclavos de lo material comprando esto, adquiriendo esto. No dijo eso, dijo amará a uno, odiará al otro. Apeló a lo que sentimos por las cosas materiales. Mire, veamos la imagen de una persona materialista. Veamos esta imagen. Ellos son materialistas. ¿Qué le parece? Pero usted dice, ¿cómo? Si viven en la calle, no tienen dónde morirse, como dice la gente. Pero ¿y qué hay en el corazón de estas personas? Tal vez no tienen una mansión, no tienen un auto deportivo, ¿cierto? No se les caen los billetes de los bolsillos. Pero ¿y en el corazón qué tienen? Quizás están tan solo pensando en cosas materiales. Y es verdad, puede ser que una persona muy pobre sea materialista, porque en su corazón, en sus deseos, en sus anhelos, lo único que tienen es conseguir plata, comprar esto que lo necesita, adquirir esto otro. El materialismo nace de los deseos, de lo que uno pone en primer lugar en su vida. Y si estas personas no ponen en primer lugar en su vida a Dios y su reino, y ponen en primer lugar en su vida algo material, son personas materialistas. No se mide entonces por la cantidad de cosas que uno adquiera. Y una definición muy sencilla de materialismo, fíjese que nos deja pensando, el materialista es la persona que se preocupa por las cosas materiales en vez de las espirituales. Ese es el materialista. El materialista es la persona que se preocupa por las cosas materiales en vez de las espirituales. Y fíjese que el materialismo, ¿quién lo puede medir? Usted lo puede medir en su corazón. Yo puedo medirlo en mi corazón. ¿En qué estoy pensando ahora?
tengo que pagar esto. Ah, ya, con lo que me paguen a fin de mes voy a hacer esto otro. Me falta una cuota para tal cosa. Y estamos acá en el salón, ¿cierto? Estamos escuchando de la Biblia, pero estoy pensando en las cosas materiales. Ahora, cada uno mide el materialismo en su corazón. ¿Y sabe cómo los demás pueden medir el materialismo en uno? De lo que hablamos. ¿De qué hablamos constantemente? Es que me compré esto y voy a pagar esto otro. Y voy a hacer esto otro y voy a hacer tal cosa. Y todo relacionado con lo material. Entonces, usted mide su materialismo en su corazón. Y los demás, por lo que sale de la boca. No caigamos en la trampa del materialismo. Es una trampa. No estamos hablando que no vamos a comprar nada, ¿cierto? No vamos a usar los billetes porque los necesitamos. Pero que pasen a un segundo lugar en nuestra vida. Para nosotros lo más importante es dedicar nuestra vida a acumular tesoros para Dios, no las cosas materiales. Hemos descrito ya ¿cuántas cosas? 3 cosas, ¿cierto? En las que podemos oponernos a Satanás el diablo. ¿Le parece que hilemos más fino ahora? Vamos a ir a algo más fino todavía para que pongamos atención en qué cosas podemos oponernos a Satanás. Y el cuarto aspecto en el que podemos oponernos a Satanás es el siguiente: vivir a la altura de las normas morales de Dios. Vivir a la altura de las normas morales de Dios, por ejemplo, sobre la sexualidad. Eh, no sé si usted lo ha investigado o lo ha hecho en algún momento, pero hay un fenómeno que se está dando actualmente y tiene que ver con la cantidad de definiciones y de diferentes visiones, y que esto va en aumento, que tiene que ver con las definiciones de lo que es ser hombre o ser mujer. ¿Se ha fijado que eso va en aumento ahora? El género ya pasó de ser 2 géneros, de hombre y mujer, y ahora es una cantidad de géneros que a veces uno dice, ¿y esto qué significa? Y eso sigue y sigue y sigue en aumento. Y cada vez estas definiciones son más ambiguas, son más confusas, y a veces hasta suenan como media sofisticadas. Ah, mira, ¿eh? No binario o pansexual. No estoy inventando palabras ahora, ¿eh? Existen esas palabras. Entonces uno dice, ¿y esto qué es? Qué vanguardista, yo soy pansexual. Ojo que nosotros no somos personas que odiamos a quienes tienen estas tendencias, para nada. Pero sí defendemos claramente lo que Dios dice respecto al género o a la sexualidad. No nos dejamos llevar por las opiniones de este mundo, que como decimos, parecen vanguardistas, parecen tan como que vienen de personas importantes, pero la verdad es que son una desviación de lo que Dios enseña en la Biblia. En ese sentido, no nos dejamos engañar por lo que este mundo promueve, ni aceptamos las ideas de este mundo respecto a esto, porque son mentiras. Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Así que no se deje engañar y no es necesario que nos involucremos en debates con respecto a esto tampoco, porque está claro lo que enseña la Biblia. Veamos otra hebra fina también. Un quinto punto para oponernos a Satanás el diablo. Protéjase de la información falsa. Protéjase de la información falsa. Mire, vamos a armar un cóctel, una combinación de cosas. Ya dijimos hace un rato que Satanás es un experto en tergiversar, en hacer que una mentira parezca verdad, ¿cierto? Él puede manipular y sabe manipular hasta las verdades más fundamentales. Él sabe cómo teñirlas de mentira y hacerlas parecer una verdad desde otro punto de vista. A esto le podemos sumar algo. ¿No es cierto que muchas veces nos cuesta muy poco, no nos cuesta nada en realidad, creer algo porque nos conviene tan solo? ¿No es cierto? Uno llega y cree algo, porque me afecta y me va a resultar, es bueno para mí, y lo creo inmediatamente y no lo ponemos en duda. Entonces, tenemos al diablo que es bueno en hacer y crear mentiras que parecen verdad, y por otro lado, nuestro deseo de que muchas de las cosas que se dicen sean ciertas. ¿Cuál es el resultado? Que muchas veces terminamos creyendo cosas que no sabemos si son verdad. Fíjense en esto. Las compañías de Internet, ¿saben lo que hacen?
Y esto no es una fake news ni una mentira. Así se maneja el mundo del Internet. Las compañías de Internet se basan en nuestras búsquedas de Internet, en nuestros historiales de búsqueda. ¿Y qué hacen con esto? Nos envían noticias después de las cosas que buscamos. Por ejemplo, si alguien sigue a un actor de cine y usted busca en Internet al actor, a la actriz o a un equipo de fútbol, no es nada de raro que después uno abra el navegador y salga una noticia relacionada con eso que usted ha estado leyendo o buscando en forma regular. Pero a veces uno dice la verdad sobre tal futbolista que no conocía. Mira, a mí me gusta este futbolista, a ver, veamos qué dice. Y esa sí que es una fake news. Una verdad o media mentira, ¿cierto? Y así es como se empiezan a promover y a difundir noticias que no se sabe si son verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo mismo pasa cuando leemos información de diferentes cosas. Es muy probable que entre medio de ciertas verdades se puedan introducir delicadamente mentiras. Así que tengamos cuidado, porque de este sistema o de esta forma de difundir noticias también se vale Satanás. Hoy día existen enemigos del pueblo de Dios. Y para los que nos visitan por primera vez o que están empezando a estudiar la Biblia con nosotros, queremos definir lo que es un apóstata. Un apóstata es alguien que fue testigo de Jehová, predicó la verdad de Dios, sabe lo que enseña la Biblia, igual que muchos de todos los que estamos aquí presentes. Pero en un momento, igual que el diablo, decidió empezar a creer las mentiras y se apartó del pueblo de Dios. Y ahora está en contra del pueblo de Dios. Y difunde esas mentiras que ha llegado a creer. Entonces, no es raro que si usted en vez de entrar directo a la página JW y pone testigos de Jehová en internet, le van a salir muchas noticias y mucha información de estos apóstatas, de personas que ya no son testigos de Jehová, pero son enemigos del pueblo de Dios, y empiezan a inventar noticias de ex testigos, de que esto aquí, de esto allá. No crea la información falsa, protéjase de la información falsa. Si quiere conocer cómo el cocinero preparó el plato, no le pregunte al mozo, pregúntele al cocinero. Si usted quiere saber más de los testigos de Jehová, no le pregunte a personas que no son testigos de Jehová o que ya no son testigos de Jehová, pregúntele a los testigos. Nosotros con gusto le explicaremos cuáles son nuestras creencias, en qué las basamos y cómo adoramos a Dios. Y esto es una precaución que todos debemos tomar. Mientras más veamos información que no sabemos de dónde viene, que no podemos certificar, ¿sabe lo que va a pasar? Más nos va a costar la información verídica y certificada. Porque se nos va a anular la vista. ¿Se fijan? Mientras más información no certificada y real veamos, más nos va a costar identificar la información que sí es real y que sí es verídica. Como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿cierto? Pedrito mintió, y cuando dijo la verdad, nadie le creyó. Por lo tanto, acostumbrémonos, ¿cierto?, a ver la fuente verídica de lo que los testigos de Jehová creen, de lo que enseñamos acerca de la Biblia. Y esto no solo para las personas que se están reuniendo con nosotros por primera vez, para nosotros, precisamente, los que ya somos testigos de Jehová. Tampoco caiga en la trampa de decir, sí, es que yo a veces leo los foros en los que hablan ex testigos, porque hay que saber las mentiras que andan diciendo de nosotros. O yo ahí aprovecho de defender lo que sé que es la verdad. Pero recuerden, eso está manejado por alguien que es experto en mentir. Y por creer que vamos a defender la verdad, tal vez empecemos a tragarnos. Alejémonos de todo ello. Es una trampa de Satanás. Por lo tanto, acostumbrémonos y protejámonos de la información falsa. Acostumbrémonos a leer y conocer tan solo la información certificada respecto a Jehová, a las enseñanzas bíblicas y al pueblo de Dios. ¿Se fija de cuántas formas podemos oponernos a Satanás? Repasémosla. No tener contacto con la religión falsa. Ser neutrales en asuntos políticos. No dejarse entrampar por el materialismo.
vivir a las alturas de las normas morales de Dios sobre la sexualidad. Y por último hemos analizado protegernos de la información falsa. Muy pronto, Satanás, el diablo, va a salir de la escena. Para siempre. Ya no va a haber más influencia satánica. Esas manos que vimos en la imagen van a ser eliminadas. Y no existirá el sistema que él utiliza para entrampar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer mientras eso pasa? Volvamos a Primera de Pedro, ahora al capítulo 5, en los versículos 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice la Biblia: pero pónganse en contra de él, firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el mundo está pasando por los mismos sufrimientos. Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna en unión con Cristo, él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, él los hará fuertes, él los pondrá sobre una base sólida. ¿Se fija? La Biblia dice que podemos ponernos en contra de Satanás, aunque tengamos que sufrir por hacerlo, pero tenemos la promesa de Dios de ponernos en un lugar firme, en un lugar seguro, por estar haciendo lo que Jehová espera de nosotros. Sigamos luchando en contra del diablo, y tal como hemos descrito a través de este discurso, si tomamos la postura correcta y con la ayuda de Jehová, podremos oponernos a Satanás.